Bienvenidos, queridos hermanos, al curso de Consejería Bíblica. La espera ha sido bastante larga y sé que algunos de ustedes han estado bastante ansiosos porque llegue el día de hoy. Y bueno, llegó el día de hoy y a partir de ahora estaremos todos los martes por un espacio de 3 meses estudiando y mirando todos los aspectos que tiene la Consejería Bíblica. Así que quiero empezar presentándome. Eh, Quizás la mayoría de ustedes no me conocen. Soy el pastor José Quina y tengo el privilegio de poder estar con ustedes durante este tiempo aquí para poder impartir los conocimientos que el Señor me ha permitido adquirir y poder ayudarles a ustedes a que puedan tener los conocimientos que son importantes en cuanto a la consejería bíblica. Debo de decirles también que por la gracia del Señor eh, he podido realizar mi preparación teológica, que es necesaria que se la comente ahora, en vista que ustedes no me conocen y es primera vez que ustedes van a trabajar conmigo. Así que por la gracia del Señor pude estudiar eh, en el Centro de Capacitación Teológica en Chile, en el ICAT, y tengo una hermana aquí de Chile que está aquí con nosotros y que conoce el instituto. Y bueno, el Señor me permitió, aparte de eso, poder capacitarme también en el Máster Seminari del conocido pastor John MacArthur y de poder hacer 2 diplomados en el Antiguo y Nuevo Testamento en Ciencias Bíblicas y poder estudiar en la Universidad de Jerusalén hebreo bíblico en el nivel 1 y el nivel 2. Y bueno, y ahora estoy aquí con ustedes para poder juntos estudiar la palabra del Señor. Así que espero que sea de mucha bendición y que ustedes le saquen el mayor provecho a este tiempo que vamos a pasar aquí, cada hora y media de cada martes, y por los 3 meses que vamos a estar, ustedes puedan sacarle el mayor provecho al curso. Eh, bueno, si yo les pregunto quizás a ustedes por qué están aquí, por qué la consejería bíblica, qué les llamó a ustedes a querer estudiar la consejería bíblica, y es que de pronto el nombre consejería bíblica nos llama mucho la atención, ¿verdad? Nos llama mucho la atención el nombre de consejería bíblica, y eso a razón de que de una u otra manera estamos involucrados en la consejería, de una u otra manera. Tenemos la posibilidad y el privilegio a veces de hacerlo, en el caso de los pastores, de los líderes, de hacerlo de manera formal, pero los miembros de la iglesia local no son ajenos a la consejería bíblica, porque de una u otra manera estamos involucrados con la consejería bíblica. ¿A quién no se le ha preguntado qué puedo hacer frente a este tema, o estoy pasando por estas situaciones o esta problemática, y a veces no sabemos qué decir, o no sabemos cómo responder frente a algunos desafíos que los hermanos nos presentan? Y lo que se nos viene a la mente es decir, vamos a estar orando por el problema, que no está mal orar por el problema, pero los hermanos y aquellos que demandan de nosotros ciertas preguntas requieren que se les responda. Entonces, en estos 3 meses vamos a estar estudiando algunos temas importantes, los cuales voy a presentar aquí para que ustedes tomen nota, y espero que al terminar los 3 meses realmente salgamos reconfortados, enseñados por el Señor y prestos para servir. El punto esencial de un creyente que estudia es que debe tener siempre el deseo de servir. Ese debe ser el punto principal. Y eso lo digo yo en cada uno de los cursos que el Señor me permite eh, enseñar, que el punto principal es que nosotros debemos tener siempre el deseo de servir. No estudiamos consejería bíblica solamente para decir que tenemos un curso más que hemos hecho como creyentes, sino que estudiamos porque hay la necesidad de servir. Y ese es el foco, ese es el punto que no debemos nosotros perderlo en toda nuestra vida cristiana. Cada curso que el Señor nos permite hacer
tiene que ser siempre con el deseo de servir a otros, porque hay necesidad en medio del pueblo del Señor, y qué más si pensamos en el mundo, ¿no? Hay necesidad. Así que antes de empezar, también quiero sugerirles que aunque nosotros le vamos a dar cada una de las láminas que vamos a ir presentando aquí en el curso, es importante que ustedes tomen nota. Es importante porque la mente es frágil y porque no cargamos siempre los archivos que aquí se dan. A veces uno lo guarda en la computadora o lo deja en el celular, si es que lo descarga en el celular. Pero es importante que ustedes lleven un cuaderno de apunte donde ustedes tomen nota de cosas que a ustedes les parece relevante y que le puedan servir a ustedes cuando en algún momento ustedes quieran volver a repasar, a estudiar y puedan volver a recordar lo que hicieron. Así que les recomiendo que tomen nota, que tengan a la mano un lápiz y un bolígrafo y que tengan a la mano un lugar, un cuaderno de apuntes donde puedan llevar sus notas. Bueno, queridos hermanos, bienvenidos. No conozco personalmente a cada uno de ustedes, tampoco los conozco de lleno por nombre, quizás voy a ir familiarizándome con ustedes en el transcurso de los 3 meses, pero desde ya quiero ofrecerles toda la confianza y mi disposición a apoyarles, a ayudarles, a escucharles y a apoyarles en cualquier situación que ustedes eh, tengan, ya sea con respecto al curso o con cualquier cosa que tenga que ver con el ámbito cristiano. Así que desde ya les ofrezco mi apoyo para que cuenten conmigo para lo que sea necesario. Así que bueno, vamos a empezar, a no ser que alguien tenga alguna consulta de lo que he comentado, y si no la tienen, vamos a empezar ya nuestro curso de día. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Muy bien, entonces empecemos. Una pregunta en particular. ¿Algunos de ustedes son líderes en su iglesia? No sé, dirigen, pastorean, son diáconos, no sé, ¿algunos de ustedes? ¿Ninguno? Amén, hermano. Frank Aguilar para servirle. Frank, Yo, mi De paz. Costa Rica. Andrés, soy líder Andrés. Andrés, ¿dónde estás de ahora Ecuador, tú? Estás en de Ecuador. Ecuador. Muy bien. Frank, me decías que estás pastoreando una iglesia. Correcto. Aquí en Costa Rica, en San Antonio Escazú. Excelente. Yo tengo a cargo un grupo de jóvenes, mi paz. Grupo en casa. Ujú. Muy bien. Bueno, yo tengo lo que es el discipulado. Ismael, Bueno, estás a cargo del discipulado. Sí. ¿Alguien más? yo soy líder de jóvenes. Daniela, Sí, estás liderando un grupo de jóvenes en la iglesia. sí. Muy bien. ¿Alguien más? Me parece que alguien por aquí levantó la mano hace un momento. Creo que fue... nuestra hermana Yabeli, creo. ¿O me equivoco? Sí. Muy bien. Bueno, es un privilegio entonces estar con ustedes y tener a hombres y mujeres que quieren servir al Señor. Muy bien. Empezamos entonces, la consejería bíblica. De hecho, nos vamos en todo momento a centrar en la escritura y vamos a, en algún momento, de pronto la siguiente semana o la posterior a la siguiente, estar
yendo en contra de lo que es extrabíblico y que se usa en la iglesia como parte de la consejería. ¿Sí? Así que desde ya el punto es que en todo momento nos vamos a centrar únicamente en la escritura, porque para todos nosotros la escritura tiene que ser suficiente para todos los asuntos de la vida, absolutamente para todos los asuntos de la vida. Así que tenemos la escritura y solamente la escritura como la fuente primaria para aconsejar. No podemos usar otra cosa, y desde ya se lo digo, aunque usted me puede decir, pero pastor, hay excelentes libros, y yo les digo, amén, hay excelentes libros, pero son materia secundaria. Nuestro punto y nuestra fuente primaria tiene que ser la escritura siempre, cuando nosotros vamos a aconsejar, cuando vamos a amonestar. Así que este es el temario. El día de hoy vamos a empezar con una introducción a la consejería bíblica. La semana 2 veremos la primacía de la verdad bíblica. En la semana 3, la palabra de Dios y la consejería bíblica. En la semana 4 estaremos viendo el matrimonio y algunos principios. En la semana 5 estaremos viendo la autoestima, si es correcto hablar de la autoestima o no es correcto hablar de la autoestima dentro de la consejería bíblica. En la semana 6 estaremos viendo el perdón, parte 1. La semana 7, el perdón, parte 2. No voy a pasar a la siguiente lámina porque veo que algunos de ustedes están tomando nota, y es importante que tomen nota porque de pronto tienen cómo decirme, pastor, no hizo este tema. Así que repito, semana 1, que es la que hoy estamos viendo, es introducción a la consejería bíblica. En la semana 2 veremos la primacía de la verdad bíblica. Semana 3, la palabra de Dios y la consejería bíblica. 4, el matrimonio, principios. 5, la autoestima. 6, el perdón, parte 1. 7, el perdón, parte 2. Tenemos clase hasta las 9:30. La clase dura aproximadamente 1:30. Pastor, Adelante. ¿podría repetirlo un poquito más despacio? Me quedé a partir de la semana 3. ¿No ves la lámina? No, yo no la veo. ¿Logran ver la lámina? ¿El resto? Yo sí, No, mi paz. Yo no veo, mi paz, la lámina. yo sí veo la lámina. Sí está ahí ese temario. Son, Ah, ya la vi. Ok, ahora sí. Ya, listo. Pero igual voy a repetir: introducción a la consejería bíblica, la primacía de la verdad bíblica, la palabra de Dios y la consejería bíblica, el matrimonio, principios, la autoestima, el perdón, parte 1, el perdón, parte 2, pasamos a la siguiente lámina para ver la otra parte. Sí, siga. Semana 8 sería infundiendo esperanza en el aconsejado. Aquí me faltó la semana 9, se lo voy a pasar luego. La semana 9, la semana 10, la semana 9 lo voy a poner luego. La semana 10 sería aconsejando al maltratado y al maltratador. En la semana 11, enfoque equivocado para lidiar con el pecado diario. Y un momento, que ahorita va a aparecer la semana 9. Ahí está, ahora sí. Semana 8, infundiendo esperanza en el aconsejado. Semana 9, la teología de la transformación. Semana 10, aconsejando al maltratado y al maltratador. Semana 11, enfoque equivocado para lidiar con el pecado diario. Semana 12, táctica de manipulación que usan los aconsejados.
Semana 13, ansiedad, preocupación y temor. Me pasé. Ahí está. Y vamos a ver un tema más, que no lo coloqué aquí porque estoy por decidirme, que puede ser el tema del temor o el tema de la homosexualidad. Así que, Bastante, se está hablando hoy en día del tema de de la identidad de género. Sería bueno ese tema, creo, también, porque hay muchos que, este, o podemos tocar en la última semana, podríamos ver el tema del feminismo, el tema también, ¿no? claro, de la identidad de género. Podríamos ver eso, cualquiera de esos temas, o la homosexualidad, o la pornografía, el cristianismo y también. la pornografía. Así que vamos a ver, ya yo al final decido en la última semana cuál de estos temas tocamos. Muy bien, ustedes me avisan cuando tomaron nota y pasamos a la siguiente lámina. Darle la bienvenida a quienes se integraron luego. Me parece que luego se integró Carolina. Bienvenida, querida Carolina. Sí, hola pastor, hola a todos. ¿Cómo estás, Carolina? Listo. Muy bien. Los que tienen celular, creo que mejor la pueden ver de forma horizontal, porque así se amplía un poco su pantalla. Muy bien, queridos hermanos. Bien, ¿estamos adoleciendo de consejería bíblica? Por supuesto que estamos adoleciendo de consejería bíblica. En lo particular, como pastor, creo que es un ministerio de los más importantes dentro de la iglesia local. Y a la vez creo que el hecho de que es muy importante, también me doy cuenta que es el ministerio más olvidado dentro de la iglesia local. Y las razones son muchas: falta de preparación, falta de deseo de ir detrás del hermano, o falta de confianza del hermano hacia los líderes. Pero lo cierto es que estamos adoleciendo y estamos en una crisis, diría yo, de mirar la consejería bíblica, porque hoy en día, y en general en Latinoamérica en especial, que es lo que nos compete a nosotros mirar un poco, pero creo que esto se extiende mucho más. El punto es que estamos haciendo una mezcla entre consejería bíblica y un poco el pensamiento más secular, psicológico, filosófico, y lo estamos introduciendo dentro de la iglesia. Y creo que eso hace que hay una crisis dentro de la iglesia con lo que tiene que ver con la consejería en general. Entonces, el punto es que nosotros necesitamos, y ustedes necesitan, mirar la consejería bíblica y mirar la consejería bíblica desde la escritura. Entonces, necesitamos, de alguna manera, creo en general, que la iglesia en esta área necesita una reforma respecto a que los líderes de la iglesia empiecen a mirar la Biblia como la base fundamental para la consejería bíblica. Y creo que estamos adoleciendo de eso en gran forma, en gran manera en Latinoamérica. Así que mi deseo, mi oración, es que ustedes puedan enfocarse en la consejería bíblica, sea que realizan una consejería formal como líderes, como pastores en su grupo, o sea que ustedes tienen el privilegio de hablar con hermanos en la iglesia, porque la consejería es un tema de todos en la iglesia en general. Lo vamos a ver en unos instantes. Alguien me escribió por acá.
A ver, creo que nuestra hermana no logra escuchar bien. De pronto estás con el volumen muy bajo. Chabeli, de pronto tu volumen está muy bajo porque tienes audio. Veo que tienes audio. De pronto tu volumen está muy bajo o ponte audífono. Ah, cuando quieres hablar no puedes participar. Entiendo. Muy bien, entonces empezamos. Introducción a la consejería bíblica. Si voy muy rápido, por favor, con toda confianza, me dicen para yo poder retroceder. De pronto pasó muy rápido la lámina y los dejo a medio escribir y no quiero dejarlos así. Y ustedes por pena o vergüenza no me dicen con toda confianza, me dicen, pastor, puede retroceder la lámina, no tomé nota de eso. O repita lo que explicó y yo con toda confianza, con todo gusto lo voy a hacer. Bien, objetivos de la consejería bíblica. ¿Cuáles son los objetivos de la consejería bíblica? Vamos a ver varios objetivos que tiene la consejería bíblica y que nosotros tenemos que tomar en consideración porque son puntos muy importantes dentro de la consejería bíblica. Y ojo, vuelvo a repetir, la consejería bíblica es un tema de todos, no es un tema solamente de pastores. Aunque los pastores de manera formal estamos llamados a la consejería bíblica como una urgencia, eso no quiere decir que los miembros de la iglesia no tengan que tener la preparación adecuada de las escrituras para poder aconsejar. La urgencia es de los pastores. Es el ministerio que el pastor tiene. Pero eso no quiere decir que la iglesia en general no esté preparada para resolver cualquier circunstancia y vamos a ver que la escritura siempre está hablando de que debemos amonestarnos unos a otros. Así que vamos a ver cuáles son los objetivos de la consejería bíblica. Número 1, ¿pueden verlo? Sí, Muy bien. Reforzar la confianza del creyente en la suficiencia de la escritura. Y ese es un punto importantísimo porque nosotros que tenemos la oportunidad de hablar con alguien en la iglesia, en nuestro entorno, debemos de generar la confianza del creyente en la suficiencia de las escrituras. Y usted dice, pero pastor, todos los creyentes creemos en la suficiencia de la escritura. Y yo le digo, no, porque se está perdiendo, la gente no tiene confianza en la Biblia. Y necesitamos que la gente tenga confianza en las escrituras. Decirle que las escrituras son suficientes para ver cualquier tema de su vida, cualquier índole. La Biblia es suficiente para eso. Así que nosotros necesitamos reforzar eso dentro de la consejería bíblica. Que el hermano frente a su problema o frente a cualquier cosa que está adoleciendo, por lo cual está buscando consejería bíblica, confíe plenamente en las escrituras. Tenga confianza plena en las promesas de Dios, en las exhortaciones, en los principios bíblicos. Esa es nuestra labor cuando nosotros hablamos. No que confíen en nuestro consejo o en lo que nosotros podamos decir, sino que confíen en la escritura, que confíen en la Biblia. Así que ese primer punto es importante dentro del objetivo y el propósito de la consejería bíblica. Número 2, animar al creyente a pensar bíblicamente, que es otra labor bastante ardua, de que nuestros hermanos piensen siempre bíblicamente, que abunden, que la palabra de Dios abunde en ellos y que siempre estén pensando bíblicamente. Número 3, ayudar a los cristianos a entender a las personas y sus problemas mediante una óptica escritural. O sea, ¿qué dice la Biblia frente al problema que el hermano está pasando? Que lo miremos desde ese punto de vista. Porque a veces somos muy rápidos para mirar el problema de nuestro hermano desde nuestro punto de vista y desde la experiencia, o desde nuestra experiencia, y no nos preguntamos qué dice la Biblia del problema del hermano, o qué dice la Biblia de mi problema.
Número 4, promover preceptos bíblicos para aconsejar eficazmente a personas que luchan con problemas. Los principios bíblicos. La Biblia está llena de principios bíblicos. Fíjense que, le comento, hace unos años, más o menos unos 8 años, yo hice un seguimiento a un hermano que tenía ciertos problemas y yo hice un ejercicio con él, que parece un ejercicio, usted me puede decir, pero pastor, ¿cómo vamos a hacer eso? Hice un ejercicio con él, le dije, ¿sabes qué? Quiero que te leas todo, era un joven, te leas todo el libro de Proverbios y que saques todos los principios, todo lo que debes hacer, todas las órdenes, todos los imperativos y lo escribas, lo traigas en un apunte. Lo hizo y yo le dije, esto tienes que obedecer, esto tienes que hacer. Y luego le dije, la siguiente semana vas a traer lo que no debes hacer, lo que dice Proverbios que no debes hacer. Entonces, nosotros tenemos, la Biblia está llena de principios y los pastores sabemos que cuando exhortamos desde el púlpito estamos exhortando en base a imperativos, a principios de la Biblia y estamos llamando a obedecer a los miembros de la iglesia. Entonces, debemos promover esos principios bíblicos cuando aconsejamos nosotros. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué principios hay en la Escritura referente a tu problema, a lo que tú estás viviendo? ¿Qué principios hay? ¿Qué dice la Escritura? Y eso lo tenemos que hacer nosotros porque nos vamos a encontrar con muchos hermanos que no conocen la Escritura. No saben qué dice la Biblia respecto a sus problemas. No saben. A veces nosotros esperamos que los hermanos en la iglesia todos sepan y conozcan los principios bíblicos o que conozcan de memoria todo lo que dice la Biblia y nos encontramos con que no es así. No es así. Entonces nosotros necesitamos aconsejar a los hermanos desde ese punto de vista. Siguiente, equipar a los creyentes para que sean competentes en la tarea de aconsejar bíblicamente. Y esa es la labor por el cual estamos aquí, porque no solamente es que nosotros recibimos académicamente un curso de consejería, sino que nuestra labor también es equipar a otros para que otros creyentes también sean competentes en la labor de aconsejar a otros acerca de cualquier circunstancia y problema que se le presente en la vida. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo, pastor, tengo una pregunta. Adelante. Sí. ¿Qué quiere decir promover preceptos bíblicos? Con la palabra preceptos, ¿qué me quiere decir? Leyes, principios. de la Ok, Escritura. gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta respecto hasta lo que estamos viendo ahora? Pastor, una pregunta. Con respecto a lo que es la consejería, bueno, se da en las iglesias, bueno, para los hermanos, pero también dentro del ámbito laboral, por ejemplo, yo trabajo en un colegio con niños en el área de educación. Se podría también, de hecho, usar también la consejería bíblica, también, bueno, niños, bueno, que no, y bueno, familias que no conocen. De hecho, se podría usar también. Eres profesor. Bueno, somos colegas. Yo también soy profesor. Ujú. Fíjate, y voy a decir esto de forma general. Cuando nosotros nos encontramos, primero te planteo el tema así. ¿Me estás Ujú. hablando de Sí. personas que conocen o no conocen a Dios? ¿Que En conocen o este no conocen a caso, Cristo? no, bueno, son incrédulos, o sea, no conocen de Dios, pero viendo la necesidad, ¿no? En este caso de los padres, Ujú, de familia y también la necesidad de los niños, bueno, de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de primaria, mayormente. Ese es ujú. lo que es área de primaria. Ya. Entonces, de hecho que
A veces me pongo a pensar que si es que se necesitaría una consejería bíblica, lo primero que se tendría que hacer es la evangelización, en este caso, a presentarles lo que es el evangelio, porque si es que no hay eso, entonces no habría efecto en este caso, o sí se podría trabajar con la consejería usando la Biblia en este caso para ayudarlos tanto a los padres como también a los niños, que no han nacido de nuevo en este caso, ¿no? Ujú. Fíjate que Eso lo... tú te has respondido dentro de la pregunta, porque una persona que no conoce a Cristo lo que necesita es a Cristo. Y una persona que no es creyente, y si nosotros les damos principios bíblicos, esta persona está muerta en sus pecados y delitos. No tiene reacción para con la Biblia. Entonces lo que Claro. necesitamos, ¿qué cosa es? Predicarles el Evangelio. No podemos Ya. nosotros, cuando hablamos con alguien que no es cristiano, querer aconsejar como que si estuviésemos aconsejando a una persona que sí es creyente y que está entendiendo y que los principios bíblicos se los puede abrazar y hacer, aplicarlos a su vida. La persona Claro. que no es creyente necesita a Cristo. Él necesita tener vida espiritual para reaccionar a esos principios bíblicos que nosotros le damos. Entonces el punto es que lo que tú dices es que hay que evangelizarles, hay que predicarles, hay que anunciarles a Cristo, ¿no? Y amonestarlos y persuadirlos a que crean el Evangelio. Ok, pastor, gracias. De nada, Ismael. ¿Alguna otra pregunta? Puse un último punto aquí, justo cuando Ismael me preguntaba, dar a los creyentes principios bíblicos para discernir lo que significa aconsejar bíblicamente y lo que no es aconsejar bíblicamente. Y eso es importantísimo, ¿no? En vista de que estamos viviendo una ola, ¿verdad? De predicaciones y rondan en las redes sociales, predicaciones que parecen ser predicaciones bíblicas y no lo son, ¿verdad? No lo son. Entonces, nuestros hermanos en la iglesia tienen que saber discernir lo que realmente significa aconsejar bíblicamente y lo que no es aconsejar bíblicamente, aunque parezca un consejo bíblico. Yo tengo muchas experiencias, no solamente que las he vivido personalmente, sino de conocimiento de otros pastores que parece ser que aconsejan bíblicamente, pero que en realidad no están aconsejando bíblicamente. Y cuando una persona, fíjense, esto es muy peligroso porque si nosotros estamos aconsejando a alguien, esta persona a la cual nosotros estamos aconsejando, él no tiene como referente a nosotros. Es como el niño con el maestro, ¿verdad? Es como un niño de kinder o de nido que va al colegio y de pronto la profesora le enseña a dibujar la letra A y se le enseña de una manera. Este niño, si es tu hijo, llega a su casa y tú le dibujas la letra A de otra manera y te dice, así no es. Mi maestra dice que así es. Y tú le dices, no, pero hijo, es lo mismo. No, es como dice mi maestra. Para él, el referente en cuanto a la enseñanza es su maestra. Entonces, cuando nosotros aconsejamos, las personas nos tienen como referente a nosotros. Y si nosotros no aconsejamos bíblicamente, lo que estamos haciendo es desviarlos. Y si los desviamos, podemos marcar la vida de esta persona. Y yo he visto mucho de eso. He visto mucho de eso. Y con tristeza lo digo, pastores que no aconsejan bíblicamente y que después a la larga vemos el resultado, específicamente hablando de consejería matrimonial, el resultado de esto. Así que nosotros lo que tenemos que hacer es la Biblia y solamente la Biblia. Solamente la Biblia. Amén. Siguiente. Animar a la iglesia a aceptar la responsabilidad que Dios le ha dado para aconsejar desde la Biblia. Y le decía que no es una labor solamente de los líderes, ¿no? ¿Verdad? Es una labor de la iglesia. Los pastores quisiéramos tener una iglesia de hermanos maduros y que se amonesten unos a otros. Y que se animen a unos a otros, que se animen a estudiar la Biblia, que se animen a perseverar, que se animen a abandonar el pecado. Esa es la labor, ¿no? de la iglesia. Entonces debemos animar a la iglesia
a aceptar la responsabilidad que Dios le ha dado para aconsejar desde la Biblia. Pues, una pregunta. ¿Quién me quiere preguntar? ¿Ismael? Sí, pastor. ¿Se Adelante. puede? Sí, He por supuesto. escuchado en algunas oportunidades con respecto, cuando dice usted la palabra amonestar, se ha distorsionado, creo, esa palabra porque a veces la usan para amonestar más, al hermano, para poder hablarle de una manera muy fuerte o muy dura. Han utilizado eso. Cuando dicen vamos a amonestar a nuestro hermano en Cristo, en este caso, ¿cómo se tendría que hacer la consejería? Porque algunos confunden esa palabra y creo que perjudica más la vida espiritual del otro hermano, en este caso, hermano o hermana en este sentido. Creo que allí es un trabajo desde el púlpito y que el pastor tiene que explicar lo que significa amonestar, que es animar al hermano, restablecerlo, restaurar al hermano, que ese es el enfoque y el sentido de la palabra, restaurar o exhortar. Entonces creo que eso tiene que venir desde el púlpito para que los hermanos tengan en claro qué cosas significa amonestar y qué no es amonestar, porque es cierto lo que tú dices, esta palabra está muy mal usada muchas veces y el hermano se siente con derecho no a Ajá, animarlo, no a alentarlo, no a restaurarlo, sino se siente con derecho a muchas veces humillarlo y pisotearlo. sí. Entonces, es verdad lo que tú dices. Entonces, el sentido de la palabra es que necesitamos restaurar a los hermanos, animarlos, alentarlos a vivir la vida cristiana correctamente. Ese es el enfoque sí, de la palabra y no lo que muchas veces se practica, y creo que es una labor del pastor, ¿no? Desde el púlpito y en alguna de sus predicaciones, explicar qué es lo que significa esta palabra, ¿no? A la congregación en general. Ok. Pastor, Adelante, Daniela. sí, de acuerdo. Pienso yo de que, bueno, cuando uno debe de aconsejar, leía hoy una parte de texto de el pastor Juan Manuel Vaz, de que cuando uno va a aconsejar o, o decir algo, tiene que hacerlo con mucha humildad, mucho amor y mansedumbre. Por ejemplo, yo ayer tuve un caso de que yo usé un pantalón y un líder de la iglesia me vio y, o sea, no me aconsejó, sino que todo lo contrario, me empezó a gritar, me empezó a decir varias cosas de que no me estaba aconsejando bíblicamente, solo me estaba dando reflexiones. Entonces, pienso de que cuando uno va a aconsejar, sí, tiene que hacerlo con mucho respeto, mucha humildad y pues, porque creo que en vez de aconsejar o querer aportar algo, creo que se está haciendo todo lo contrario. Hay una cosa que no se puede divorciar de la consejería bíblica, y es la compasión. Eso es vital para el consejero bíblico. La compasión, la misericordia no se puede divorciar de la consejería bíblica. Y cuando aconsejamos, queremos aconsejar sí, con humildad, con compasión y con amor. Esa es la esencia sí, de la consejería bíblica. Porque, vuelvo a repetirle, no estamos aquí nosotros para que al terminar los 3 meses creamos que somos expertos consejeros y que tenemos la autoridad para decirle a la gente, tú eres así, tú vistes así, eso no dice la Biblia, sino al contrario. Los primeros, y le digo una cosa, los primeros en ser aconsejados tenemos que ser nosotros. Bueno. ¿No? Somos los primeros. No podemos nosotros decir, es que ya estoy listo ya para salir al campo y aconsejar. Nosotros primero tenemos que ser los aconsejados. Como el predicador, el pastor que prepara su sermón durante la semana,
Si el sermón no le impacta a él, ¿cómo va a impactar al resto? Nosotros somos primero los que tenemos que ser aconsejados, amonestados, tenemos que reducirnos a la humildad y tener compasión por la persona a quien nosotros estamos aconsejando. Fíjense, hay una cosa importante, que cuando usted tiene la oportunidad de aconsejar, inmediatamente tiene que venir a su mente que usted quiere ayudar a que esta persona se parezca más a Cristo. Ese es el punto. Ese es el punto, hermano. Cuando tenemos la oportunidad de aconsejar a alguien, eso tiene que venir a mi mente tiene que venir yo quiero ayudar a este hermano que se parezca más a Cristo. Que cuando él salga de aquí, o que cuando terminemos la conversación, haya ayudado, haya contribuido a que él se parezca más al Señor Jesucristo. Ese es el punto. Amén. Por último, presentar una breve perspectiva histórica sobre el ministerio de la consejería, ¿no? Que dice la Biblia acerca de la consejería bíblica, cómo se llevaba históricamente, cómo llevaron los puritanos la consejería bíblica, y ver cómo la psicología secular se ha infiltrado e influido en la iglesia a lo largo del siglo XX. ¿No? Es en el siglo XX donde Sigmund Freud y todos estos grandes psicólogos, psicoanalistas, han empezado a influenciar de tal forma que se ha infiltrado dentro de la iglesia la psicología, y ya muchos pastores no están aconsejando desde la Biblia, están aconsejando desde manuales de la psicología. Pastor, justo eso que quería también preguntar. Bueno, he llegado a escuchar en una prédica, ¿no? De un pastor que decía que no hay que ser tan bíblicos. ¿Por qué este punto? Porque a veces tienen el pensamiento de que si eres muy bíblico, hay un versículo en la Biblia que dice que el conocimiento envanece, no, el amor edifica y el conocimiento envanece. Y bueno, he tratado de poder examinar eso, y creo que han cogido ese versículo para poder llegar a esa conclusión, de que no hay que ser tan bíblicos, porque al aprender mucho, tanto como un conocimiento secular o conocer tanto de la Biblia, te puede envanecer. Eso es lo que he llegado a también a escuchar. Bueno, sí que no estuve tan de acuerdo con esa parte cuando se expuso, como que no sé, no creo que sea lo correcto. Eso es lo que quería comentar. Bueno, nada más lejos de la verdad. Si no somos bíblicos, estamos perdidos. Y ese texto está sacado fuera de contexto. Porque ese texto bíblico no está diciendo de que no estudiemos la Escritura. Por el contrario, Claro. La teología nos debe llevar a adorar correctamente a Dios, la teología nos lleva a ser más humilde, a deponer nuestro orgullo, nuestro yo, para que el Señor Jesucristo empiece a obrar y el Espíritu Santo nos santifique cada día más. Entonces es un texto sacado totalmente de contexto, de alguien que aparentemente no conoce la Escritura y que está diciendo cosas que simplemente le están viniendo a la mente, pero que no tienen sustento bíblico. Ese texto bíblico no habla de que no debemos de estudiar. Por el contrario, o sea, Pablo dice que quiere que abundemos en conocimiento, en toda ciencia, o sea, y no puede ese texto bíblico contradecir todo lo que la Escritura dice. Entonces, es un texto sacado fuera de contexto, y lo que nosotros tenemos que hacer es ser bíblico, porque si no somos bíblicos estamos perdidos, totalmente perdidos. ¿Alguna otra pregunta?
¿Puedo pasar a la lámina siguiente? Muy bien. Otro propósito es que debemos ayudar al aconsejado a identificar el origen, la raíz de sus dificultades. Debemos de llegar a la raíz del problema, de la dificultad de la persona. Y es el punto de que no podemos abandonar al aconsejado. Y a veces solemos abandonar al aconsejado o simplemente escuchar una parte y decir, no, yo no me voy a meter en problemas. Tenemos que tomar el problema y tenemos que hacerlo parte nuestra y tenemos que llegar a la raíz del problema y ayudar a que la persona resuelva esa dificultad, entienda del por qué llegó allí, cuál es el origen de su pecado y por qué está en la situación en que está. Entonces debemos ayudarle a que identifiquen el origen de esa dificultad que él está experimentando. Es importante, hermano, porque a veces, ¿sabes que esto es muy recurrente, que empezamos ayudando a alguien y no vemos resultados y no vemos que la persona cambie y decimos, no hay caso? Y de eso no trata la consejería. La consejería tiene que ver con que nosotros tomamos el problema y nosotros vamos con la persona y vamos paso a paso, así de pasos muy pequeños, vamos avanzando con él, ayudándole a que él pueda identificar su problema, pero que pueda crecer también. Entonces, no podemos abandonar a aquella persona a la cual nosotros hemos tomado para ayudarle y dejarle, ¿no? Dejarle a su suerte ahí, ¿no? Que él vea lo que hace en su vida cristiana. Otro propósito de la consejería bíblica es ayudar al aconsejado a una comprensión básica de su comportamiento. ¿Por qué se porta así? ¿Por qué esa actitud? ¿Por qué ese vicio? ¿Por qué caer en la pornografía? ¿Por qué caíste ahí? ¿Por qué estás experimentando eso? Que él comprenda, ¿no? Tenga una idea de su comportamiento, ¿no? Oh, me pasé. Perdóneme. Ahora vuelvo. Ahí está. Mientras tanto, no sé si hay alguna pregunta, una última pregunta para terminar el tema de el objetivo de la consejería bíblica. Pastor, disculpe, en este caso, eh, en- se tendría que, si hay un psicólogo dentro de la iglesia y quiere ayudar en este caso, eh, ¿cómo ayudaría el psicólogo o un hermano que ha estudiado psicología? Porque, bueno, se supone que los que han estudiado psicología, bueno, tienen teorías de acuerdo a los padres de la psicología, un método científico, las cuales cómo podría intervenir o es que no podría intervenir en este caso la persona que ha estudiado psicología. Eso es lo que quería saber porque en la iglesia donde estoy hay una psicóloga. Entonces, de repente se sienta ofendida o que de repente, ¿cómo lo podría tomar? En este caso, de repente decirle, no sé, que eso es lo que quería saber. Me estás hablando de dentro de la iglesia, Sí. Dentro de la iglesia. Bueno, si es dentro de la iglesia y va la psicóloga de título psicología, ¿no? De título Claro. psicóloga, va a apoyar en la consejería, tiene que agarrar su Biblia. Netamente. Tiene que agarrar su... No puede intervenir, porque a veces el caso es que pueda utilizar métodos que no son de la Biblia, en este caso, y pueda confundir más al hermano. Es que nosotros creemos que los pastores debemos afirmarnos en eso, y los creyentes en general, los miembros de la iglesia, que las escrituras son suficientes. De ahí partimos. Las escrituras son suficientes. Son la Claro. autoridad final. Entonces, frente a eso no hay discusión. No hay manual que valga. Quizás
esta persona se pueda desempeñar fuera de la iglesia, y seguramente se desempeña porque es su profesión, es su carrera, es de lo que vive, pero en la iglesia, los cristianos, a los creyentes, es la Biblia la que rige, es la Biblia el patrón, ¿no? La regla de fe y conducta que tenemos los creyentes. Ok. Ok, pastor. ¿Alguien más quiere preguntar algo? En una palabra, ¿qué es la consejería bíblica? Si nos preguntan, pastor, ¿qué es la consejería bíblica? O si te preguntan, Ismael, Frank, Andrés, Carolina, ¿qué es la consejería bíblica? En una palabra podemos responder qué es la consejería bíblica. Es la aplicación de la palabra de Dios al problema La del vida hombre. del hombre. Sencillo. Es la aplicación de la palabra de Dios al problema del hombre. Entonces, frente a esta verdad, la psicología no tiene cabida, no tiene lugar. Porque lo único que puede transformar, santificar el corazón del creyente es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Entonces, la consejería bíblica es la aplicación de la palabra de Dios al hombre. Ahora, el tema es que tenemos muchos problemas con respecto a esta palabra. Tenemos muchos problemas con respecto a esta palabra. A ver. A esta palabra. Aplicación. Tenemos muchos problemas con respecto a esa palabra. ¿Por qué? Porque buenas prédicas hay. Si usted quiere escuchar una buena prédica, usted puede ir al internet y escuchar a buenos predicadores. ¿Sí? O sea, las redes están llenas de buenos predicadores, buenos artículos, buenos libros. El problema es que los creyentes no saben aplicar los principios bíblicos a su vida. El problema no es que no haya material para escuchar un buen sermón, o para preparar un buen sermón, o para ir a alguna iglesia local donde prediquen la Escritura. El problema es que los creyentes no saben aplicar los principios bíblicos. No saben aplicar. Entonces, ese es el problema por lo cual es que tenemos muchos creyentes que su vida espiritual deja mucho que desear. Y vemos mucha inmadurez de los creyentes hoy porque no saben aplicar los principios bíblicos a sus vidas. Y vamos a ir en el transcurso de los 3 meses viendo esto a profundidad. ¿Desde cuándo se usa la consejería bíblica? Desde la Biblia, ¿verdad? Cuando miramos nosotros desde la Escritura, vemos hace muchos años, cientos de años, que la consejería bíblica está de manifiesto. Creo que en el siglo XVIII, XIX, con los puritanos tomó bastante auge el tema de la consejería bíblica porque la psicología siempre estuvo de una u otra manera atentando contra los principios de la Biblia, de una u otra manera. Y hoy más que nunca. Veamos un texto bíblico, por favor. Romanos 15, 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que vosotros estáis, y miren, voy a ir remarcando esto que me interesa. Que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, o sea, el mismo verbo,
de manera que podéis amonestaros unos a otros. O sea, ¿qué se necesita para poder amonestar, para que amonestemos a otra persona? Yo creo que lo que está remarcado deja claro, ¿no? O sea, Bondad, se necesita tener bondad, ¿verdad? Pero se necesita estar llenos de conocimiento en la Escritura, porque si no, ¿qué vas a aconsejar? ¿Qué vas a aconsejar? Así que es primordial por eso, y es una responsabilidad de la iglesia local, enseñar correctamente las Escrituras y amonestar a los hermanos a conocer su Biblia para que puedan aconsejar desde la Escritura. Si esto no está, si no hay bondad y no hay conocimiento de la Escritura, no hay madurez espiritual, difícilmente vas a poder amonestar a alguien. Y si lo amonestas, lo vas a amonestar desde tu perspectiva, con tus palabras, con tus experiencias, con tus conocimientos, y no lo vas a hacer desde la Biblia. O sea, aquí radica mucho el tema de que tengamos conocimiento de la Biblia para poder aconsejar. Así que yo ahora, a partir de este momento, les exhorto, les animo, les amonesto a que estudien más y más y más su Biblia, a que se involucren de lleno en el conocimiento de la Escritura. Porque si no, y no estoy hablando simplemente de que memoricemos versículos, capítulos, es que conozcamos la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia sobre tal tema, sobre tal situación? Que conozcamos la Biblia. Si no conocemos la Biblia, difícilmente nosotros vamos a amonestar eficazmente desde la Escritura. Así que repetimos lo que dice Pablo porque es importante, pero estoy seguro, dice, o sea, él está seguro de que estos hermanos tienen madurez espiritual. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Primera de Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos unos a otros, y ahí aparece la palabra, ¿no?, que conversábamos antes con Ismael, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Vemos nosotros que la iglesia en el primer siglo, esto era algo bastante común, que los hermanos se amonesten unos a otros. Porque cuando tenemos una iglesia que crece en el conocimiento de la Escritura y por lo tanto crece en madurez y se empiezan a amonestar unos a otros bíblicamente, tenemos una iglesia sólida, una iglesia unida. Entonces, esto era muy recurrente en el primer siglo, que los hermanos se amonesten, que se animen, que se aconsejen, que se edifiquen. Era muy, muy recurrente en el primer siglo. Hoy, bien lo dijo Ismael, ya no es tanto así, porque cuando un hermano le pregunta a otro hermano, me he enterado que estás pasando un problema y quisiera ayudarte, quisiera escucharte. Lo primero que el otro hermano cree es que si cuenta su problema, toda la iglesia se va a enterar. Y usted dice, es que pastor, sí, pues que la iglesia está llena de personas que hacen eso. Y es verdad. ¿Y eso debido a qué? Debido al poco conocimiento de la Escritura y a la inmadurez. Y por eso es que estamos viviendo una crisis en la iglesia, ¿no? Gálatas capítulo 6, versículo 1. Y esto es lo que decía Daniela hace un rato. Hermanos, voy a remarcarlo porque me interesa. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿qué debemos hacer? Vosotros que sois más espirituales, que conocemos la Biblia,
nosotros que estamos estudiando consejería bíblica, que sois espirituales, ¿qué debemos hacer? Debemos restaurarles con espíritu de Mansedumbre. mansos, humildes. Y esto es importante, considerándote a ti mismo. Y esto tiene que ver con la compasión, porque la compasión tiene que ver con identificarme, con ponerme en el lugar, con llorar con el que llora, reír con el que ríe, considerándote a ti mismo. Eso es la compasión. No sea que tú también seas tentado. Y quiero remarcar esto también, sobrellevad las cargas los unos a los otros. No lo abandonemos. No abandonemos a aquellos que están pasando un problema y que nosotros nos enteramos y que nos acercamos para ayudarle. No lo abandonemos. Debemos sobrellevar las cargas los unos a los otros. Pensemos que podemos ser nosotros. Pensemos que nosotros también estamos expuestos. Y pensemos que quisiéramos que también tengan compasión y que sean mansos con nosotros. ¿Alguna pregunta? Déjenme borrar esto. Ahí está. O querían que esté remarcado. Que lo borré. Pastor, ¿me puede explicar por favor el capítulo 2? Dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y esta parte me llama la atención. Y cumplir así la ley de Cristo. La esencia del Evangelio es que nosotros amemos a Dios con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esa es la esencia del Evangelio. Entonces, cuando hacemos nosotros eso, cuando nosotros estamos ayudando al prójimo, estamos restaurando al prójimo, estamos cumpliendo la ley de Cristo. Cristo resumió la ley solamente en 2 mandamientos, que tiene que ver con la forma vertical hacia Dios y horizontal hacia los hombres. Entonces, por eso es que dice cumplir así la ley de Cristo. Ok, gracias. Gracias a ti, Andrés, por tu pregunta. ¿Podemos pasar a la lámina que sigue? Muy bien. El propósito final de la consejería bíblica. Veamos algunos textos bíblicos para ver cuál es el propósito final de la consejería bíblica. Déjenme remarcarlo, por favor, un momento. Bien. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Por lo tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor es el que nos transforma. Ahora,
¿Cuál es el propósito de la consejería bíblica? El propósito final de la consejería bíblica. ¿Qué queremos lograr con la consejería bíblica? Queremos lograr, ¿qué cosa? Que nuestros aconsejados o aquellas personas a las que nosotros aconsejamos sean transformados a la imagen del Señor Jesucristo. Y eso solo se logra no cuando aconsejamos, por eso no podemos aconsejar a alguien que no es cristiano bíblicamente, sino que tenemos que evangelizarle, predicarle. Pero a nuestros hermanos, nuestro propósito es ese, que cuando alguien entra por mi puerta y me dice, pastor, quiero hablar con usted, tengo un problema, en mi mente está eso, es que quiero ayudarle a que él sea transformado. Quiero ayudarle a eso. Quiero, eh, voy a tener compasión por él y voy a ayudarle. Entonces, ese es el propósito de la consejería bíblica. El propósito final es la transformación del creyente. Pero hay otro texto bíblico que me gusta mucho porque puntualiza mucho más el tema de la consejería bíblica, el propósito final de la consejería bíblica. Y, a ver, ¿puedo borrar esto que marqué? Sí, ¿no? No hay problema, creo. Quiero llevarlos a otro texto bíblico. Ahí quiero llevarles a Colosenses 1:27. Ahí voy a ir marcando también. Fíjense, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Y fíjense estos verbos, a quien anunciamos, amonestando. ¿A quién amonestamos? A todo hombre, enseñando a todo hombre, con toda sabiduría. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de anunciar, de amonestar a los hombres y de enseñarles con sabiduría? El fin, el propósito final de la consejería, después de anunciarles, de amonestarles con sabiduría, el fin es presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ahora se da cuenta la importancia que tiene la consejería bíblica, ¿no? Que es un ministerio importante, importante. Para lo cual dice Pablo, también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces vemos nosotros que en este texto bíblico yo puedo mirar la finalidad, el objetivo final de la consejería bíblica, que es que cuando nosotros estamos aconsejando a alguien, le estamos hablando a alguien, le estamos anunciando la verdad de Cristo, lo estamos amonestando a abandonar su pecado o a encontrar la raíz de su problema, le estamos enseñando desde la Escritura y el propósito es que Él sea perfecto. El propósito es que Él sea maduro en Cristo. Y nosotros tenemos la gran labor y el trabajo de realizar esta tarea. Y no es una tarea cualquiera, es una responsabilidad mayor, grande, el tratar de ayudar a nuestros hermanos a parecerse más a Cristo. Y no es una labor que nosotros podemos dejarla pasar, sino que la iglesia en general tiene que estar involucrada en esto. La iglesia en general. Así que aquí vemos en Colosenses 1:27 al 29 el propósito final de la consejería bíblica. Cuando vayamos viendo todos los temas más adelante, es que esto no se nos puede olvidar. No se nos puede olvidar. ¿Para qué es que nosotros aconsejamos? ¿Para qué ayudamos a otros? ¿Para qué nos acercamos a otros? Eso no nos podemos olvidar. ¿Preguntas?
Pastor, una pregunta. Adelante. ¿Qué se puede hacer en este caso cuando una persona no quiere ir, por ejemplo, bueno, a una consejería bíblica, porque tiene el concepto simplemente que Dios, en Dios nomás va a encontrar el consejo? Es cierto, ¿no? Pero he escuchado eso. No quiere ir a un consejero o que le puedan ayudar por medio de la palabra, sino solamente su enfoque es que Dios es el que le va a ayudar por medio de su palabra. Pero veo que Dios puede utilizar hombres que lo pueden llevar de repente eso. Eso es lo que estoy viendo, pero ¿qué se puede hacer en este caso? O sea, ante esa situación. Si estamos hablando de un cristiano, amonestarle y decirle que es orgulloso no ir a un hombre que Dios lo usa para aconsejar. No es humilde eso. Entonces, desde allí amonestarle, ¿no? Hacerle ver que eso no es humilde y que Dios usa. Si bien es cierto, nosotros tenemos en la Biblia todo el consejo de Dios, ¿verdad? Y todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Lo cierto es que Dios usa domingo a domingo a un hombre que se para y que se preparó toda la semana para predicar. Entonces, o al hermano que estudia su Biblia y que está preparado para hacerlo. Entonces, hacerle ver que no es una actitud humilde el hacer eso, ¿no? Y amonestarlo y hacerle ver que es orgulloso, que a Dios no le gusta el orgulloso, ¿no? La persona orgullosa. Hacerle ver eso y que él necesita escuchar, ser escuchado y necesita escuchar lo que la Biblia dice respecto a su problema y que Dios usa hombres, pero sobre todo hacerle ver ese punto, ¿no? Que no es humilde, no es humilde tener esa posición, ¿no? Tan cerrada respecto a eso. ¿Qué pasó? Gracias. Fíjense que han estado muy callados ustedes. O es que yo siempre digo dos cosas. O es que no me entendieron, o es que entendieron muy bien. Yo creo que es la primera clase nomás, pastor. Bueno, Hermano, la Hasta verdad, coger confianza. bueno, la hermano, verdad que yo hasta el momento he entendido muy bien, pastor. La clase estaba fabulosa, me encantó. He entendido bastante el tema de la consejería. Excelente. ¿Para qué? Es que estamos empezando recién. Paz, yo tengo una pregunta, pastor. Sí, dime. Eh, eh, digamos, un hermano viene con un problema. ¿Cómo sé yo eh, qué- cómo leer la Biblia para aconsejarle de acuerdo a ese problema? Perdón, ¿puedes ¿Dónde repetir de nuevo? encontraría la respuesta a ese problema? ¿Puede repetirme de nuevo la pregunta? Claro, si un hermano viene con un problema, ¿cómo encuentro yo la respuesta a ese problema en la La Biblia. Biblia? Bueno, es que si es que hay un problema, bien, a ver, nosotros tenemos la escritura y de pronto pensemos un poco que la Biblia no fue hecha hace 10 años, ¿verdad? O sea, la Biblia tiene una antigüedad y tiene un contexto histórico, no fue escrita en nuestro lenguaje ni en nuestra cultura, y por lo tanto pueden haber temas que no necesariamente dicen tan igual como, ¿no? O no aparecen en la escritura, ¿no? Entonces, a ver, pero la Biblia siempre nos da luces de todos los pecados que existen, ¿no? Y lo que tenemos que hacer en principio es que nosotros tenemos que conocer nuestra Biblia. Tenemos que conocer nuestra Biblia. Y a partir de ahí nosotros podemos aconsejar. Nosotros vamos a ver varios pecados aquí dentro de este curso, y vamos a ver que encontramos en la Biblia respuesta a todo, ayuda para todo. Entonces, en la medida que nosotros conocemos nuestra Biblia, nosotros estamos capacitados para decir, la Biblia dice así respecto a ese problema. Ah, ya, ok.
Chévere, pastor, gracias. La Biblia dice esto respecto al problema. O sea, si una persona está en un problema de vicio, nosotros tenemos muchos textos bíblicos para mostrarle su pecado, ¿no? Y Claro. amonestarle al arrepentimiento. Entonces, de pronto me puede decir, pastor, pero es que este problema no aparece en la Biblia, ese nombre no aparece en la Biblia, pero la Biblia siempre nos da luces, o sea, sobre todos los problemas que existen respecto a la vida, así sea que la Biblia se escribió, se terminó de escribir, o se cerró el canon en el año 300, 200 después de Cristo, tenemos todo lo que necesitamos en la Biblia. ¿Amén? Sí, amén, pastor, gracias. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Amén, hermano. Bueno, esto es un comentario. Bueno, se me viene a la mente un pasaje muy bonito, está en Proverbios 18:24, que dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y si alguien viene a pedirnos consejos porque tiene la confianza para contarnos, ¿verdad? Algún X problema, ¿verdad? Problema personal, problema familiar, y pueden haber muchos casos por los cuales la persona pueda venir, ¿verdad? Y siempre hay que tratarle con ese amor, ¿verdad? Con ese cariño a la persona, como lo que estábamos viendo anteriormente, ¿verdad? Que levantemos al hermano como si fuéramos nosotros los que necesitaríamos ser levantados. ¿Cómo nos gustaría que las personas nos ayudaran cuando estuviéramos mal, ¿verdad? Y me viene a la mente Bernabé. Bernabé es un ejemplo. Cuando Pablo recién se convierte al cristianismo, ¿verdad? Todo el mundo le tenía miedo, ¿verdad? Que decía, "Ah, pero ese no es el que estaba persiguiendo a la iglesia y asolaba, ¿verdad?" Entonces nadie se le atrevía a acercársele, ¿verdad? Pero llega Bernabé y con confianza, ¿verdad? Le extiende esa mano, ¿verdad? Esa amistad, ¿verdad? Entonces, de la misma manera que seamos nosotros, ¿verdad? Que nos mostremos amigos, ¿verdad? Y hecho, en ese mismo pasaje dice, y amigo hay más unido que un hermano, ¿verdad? Entonces, nosotros como hermanos en Cristo, siempre mostrar, ¿verdad? Esa confianza que las personas pueden venir, ¿verdad? A nosotros, ¿verdad? Y pueden tener la seguridad que nosotros le vamos a ayudar, ¿verdad? Y le vamos a dar un consejo con todo el amor, ¿verdad? Que Dios nos da para transmitírselos a ellos. Amén, hermano. Amén. Amén. Sí. Eso es muy cierto, y creo que refuerza un poco lo que hablábamos acerca también de lo que Daniela comentaba ¿no? De esta experiencia que tuvo en la iglesia local. Bueno, estamos empezando y tenemos mucho por ver todavía. Así que, si no hay más preguntas, quiero invitarles a que me acompañen en oración para terminar nuestra... Pastor, una última pregunta. Adelante. ¿Qué nos da algún tip para la semana? Nosotros leemos la Biblia, nada más, hacemos nuestros devocionales. Este curso esencialmente tiene dos facetas. Tiene un trabajo que ustedes van a realizar. Gracias por hacerme recordar. Me había olvidado. Tiene dos facetas. Un trabajo que ustedes van a realizar sobre algunas preguntas, reflexionando sobre algunos artículos que le vamos a dar a cada uno diferente sobre los temas que estamos viendo. A cada uno le va a tocar diferente y van a reflexionar sobre eso, sobre los temas que estamos viendo, pero le vamos a facilitar estos artículos para que ustedes lo lean. Y por otro lado, tienen que ingresar en un momento indicado cuando nosotros le avisemos. Yo voy a tratar de enseñarles desde aquí cómo es que tienen que entrar a la página a resolver algunas preguntas respecto también a lo que hemos ido estudiando. Sencillas. ¿Eso son prácticas. evaluaciones, pastor? Perdón. Son evaluaciones, ¿cierto? Suena evaluación, es evaluación. Sí. Pero usted va a dar las fechas para eso, ¿cierto? Por supuesto, yo les voy a tener al pendiente de todo. No se preocupen, Okay. no tengan temor,
no es nada extraordinario, nada que los espante ni nada por el estilo. ¿Y Yo cuántas sé más o que, menos? yo sé que la ¿Perdón? posición siempre del alumno es que queremos escuchar nomás. Queremos escuchar nomás. Pero es ¿Cuántas? necesario, perdón, Sí. Perdón, ¿cuántas pruebas más o menos, cuántas evaluaciones habrá? ¿Y ya va a haber una evaluación final también? son dos. Una que es que ustedes van a Dos. entrar a la página, que ustedes Ujú. van a ir marcando lo que es, lo que no es, lo que es correcto, lo que no es correcto, y la otra que sí tiene que ver Ya. con que ustedes van a enviar a un correo que nosotros les vamos a proporcionar, donde van a Ujú. enviar sus reflexiones, las respuestas que van a dar respecto a lo que van a leer del artículo que se les va a proporcionar. Son Ok, dos evaluaciones nada más, muy entonces, bien. pastor. ¿Me decías, Ismael? Son dos evaluaciones entonces, en este Así, caso, del curso de consejería bíblica. sí, así es. Ay, ay. Muy bien. Entonces les invito a que me acompañen en oración, por favor, para terminar. Amén. Señor, te damos gracias, Dios bueno. Y es un privilegio para nosotros ser parte de este curso. Señor, tenemos expectativas de que aprenderemos muchos y seremos edificados con tu palabra. Y Gracias. nuestra oración, Señor, es que a través de cada estudio, de cada vez que nosotros venimos a tu palabra, tú nos santifiques con tu Santo Espíritu. Damos Amén. gracias, Señor, por cada uno de Amén. nuestros hermanos que están aquí. Señor, estamos usando la tecnología y realmente nos favorece, porque a pesar de la distancia y de las fronteras, tú nos permites juntarnos a través de esta plataforma para poder impartir la enseñanza de Amén. tu palabra. Te glorificamos a ti, que eres bueno, Muchas gracias. que eres Dios y que vives para siempre. Y lo hacemos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy Amén. bien, queridos Gracias, hermanos. pastor. Sí, Que el Señor, Bendiciones. gracias, pastor. que el Señor les Bendiciones. bendiga.